Muy buenos días, compañeros. El día de hoy estamos reunidos para presentar el debate de la educación a distancia versus la educación tradicional como parte del curso de lenguaje y comunicación. Yo el día de hoy seré la moderadora, soy Kendy Reyes y les presentaré a los equipos y sus integrantes. Miriam Esther y Victoria Rubio a favor de la educación a distancia, José Valdés y Evelyn Sagastume y a favor de la educación tradicional. El orden del debate será el siguiente. Se harán 4 rondas. La primera ronda se hablará acerca de qué es y tratarán de definir cada uno de los elementos de su tema. En la segunda ronda hablarán de los beneficios y en la tercera los retos y en la cuarta ronda darán sus conclusiones y los puntos más importantes. En cada ronda, cada equipo tendrá 1 minuto y medio por integrante para definir su modalidad educativa. La moderadora indicaré qué equipo comenzará, además de indicar el tiempo, cuando el tiempo haya terminado. Usaré una tarjeta anaranjada para indicar a los integrantes que el tiempo se está terminando. Entonces, creo que podemos comenzar. En la primera ronda, podemos comenzar con el equipo de educación a distancia. Empezarán definiendo qué es. Entonces le daré la palabra a Miriam Esther y le comenzaré a tomar el tiempo. Buen día. La educación a distancia es aquella en la que, como bien su nombre se dice, es a grandes rasgos. La educación a distancia significa que no precisamente debe estar una persona presencialmente con otra, sino de que la educación a distancia es aquella que nos permite conectarnos con personas de muy lejos. Además, que es que hoy en día se maneja la educación a distancia como la educación virtual o educación en línea, que significa el uso de programas que hoy en día hay demasiadas que nos proporcionan estar unidos de forma sincrónica, no presencialmente, pero de una forma sincrónica, en la cual nos podemos conectar unos con otros sin la necesidad de que uno esté presencialmente. Además, esto ha beneficiado a muchas personas, por lo cual no puedan asistir a un lugar, pero puedan estar conectadas ahí desde muy lejos y aún así aprendiendo de una forma más fácil para algunos, porque viajar a veces se dificulta demasiado. Entonces, por ello, el que esté la educación virtual o la educación a distancia hace que se beneficie bastante para que todos puedan estar unidos. El tiempo y el espacio no es una dificultad y por ello es de que la educación a distancia trae bastantes beneficios. Muy buen día. Muy buen día. Vamos a seguir con lo que es la educación a distancia. Hoy en día la situación nos ha hecho que recurramos a este sistema, ya que por medio de la pandemia por el virus COVID-19, hoy en día no tenemos opción de estar todos unidos en un salón de clases o en unas reuniones. La virtualidad ha venido a ampliar eso. Hoy en día esta es la mejor opción que tenemos para no enfermarnos o contagiarnos. También esto nos ha enseñado a que tenemos muchas opciones para estar conectados todos y tener mejor acceso a la tecnología, ya que siempre nos han inculcado que la tecnología es buena, pero no siempre habíamos tenido la mejora de tenerlo. Hoy en día no es una opción, lo tenemos que tener. Las TICs es lo mejor que nos ha pasado, ya que por medio de ellas hoy encontramos investigaciones, podemos estar conectados con los compañeros, con otras personas de otros países que nos emplean o también tener mejor educación de otros lados.
Entonces, la virtualidad hoy en día es lo mejor, ya que con eso estamos trabajando, con eso estamos conectados. Por ejemplo, hoy estamos haciendo un debate por medio de la virtualidad porque no podemos estar en un salón de clases. Entonces, a distancia, hoy es lo que tenemos y por eso todos como docentes o trabajadores estamos trabajando por este medio, ya que es la mejor opción. ¿Podrían continuar los compañeros de educación tradicional? Buenos días, compañeros. Nosotros, bueno, en sí, la educación tradicional es muy amplia hoy en día, pues, bueno, con una gama en temas y opciones extracurriculares y la oportunidad de desarrollar habilidades sociales. También da la oportunidad de que todos podamos interactuar con los compañeros, ya sea docentes, en área laboral también. O sea, en todo nos ayuda esta parte porque en sí nos ayuda mucho lo que es interactuar, socializar, también con una enseñanza pública, privada. También no es la única forma de educación, como lo mencionan anteriormente, ¿va? Pero esta también puede tener ventajas y desventajas, con lo que es beneficios. Por ejemplo, visitar una biblioteca, uno puede estar más tranquilo, más relajado, más seguro, leyendo un libro, investigando de esa manera, ya que lo que es la forma virtual, como están hoy en día, dificulta un poco en cuanto a la socialización de los compañeros. Los mantiene muy alejados, no tienen un ámbito así relajado con ver libros, letras, o sea, toda esa parte. Y también se sienten más libres. Bueno, gracias. Continuando un poquito más sobre la educación tradicional, debemos de tomar en cuenta que la educación tradicional es aquella donde el estudiante está dentro de un salón de clases, ante un profesor, no utilizando ningún medio tecnológico. Eso facilita bastante en el caso de la libertad con los horarios, ¿verdad? No estamos atentos a un determinado horario de estudio, sino que vamos dentro de un salón y estamos abarcando un tiempo, es decir, un horario, por ejemplo, de 7:30 a 12:30 es un horario de estudio. Posterior a eso, el estudiante se lleva pocas tareas a casa, muy diferente como se trabaja la educación a distancia. En este caso es beneficio bastante para los estudiantes porque le facilita más la interacción con los otros compañeros. Asimismo, también tiene la socialización con el docente en tiempo real, es decir, físicamente, para que él pueda aclarar sus dudas y no utilizar un medio que de una u otra manera pueda afectar la comunicación entre ellos. Así también tenemos que recordar que al trabajar la educación tradicional tenemos programado nuestro tiempo. Tenemos que tener eso muy en cuenta debido a que hay ciertos rangos donde beneficia al estudiante porque puede tener relajamiento, puede estar despejado y así mejorar continuamente todo su proceso. Esto también viene a beneficiar al docente porque le enseña de una mejor manera al estudiante y así poder ampliar más los conocimientos. Gracias. Muy bien, gracias compañeros. Eso fue la ronda 1. Pues en la segunda ronda, cada grupo pues va a hablar de los beneficios de su tema. Y comenzamos con Miriam. Los beneficios de la educación a distancia son varios, porque gracias a ellas hoy en día están mezcladas con las TICs y por ello tenemos acceso a la información a grandes rasgos. Existen demasiadas fuentes de información que nos benefician para poder
aprender de ellas. Asimismo, también está la flexibilidad de administración de tiempo de estudio y el lugar en donde se desarrolla, que puede ser dependiendo el que quiera la persona. Así también está la autonomía que cada alumno ejerce para formarse, ya que no necesariamente está el profesor ahí viendo lo que hace, pero dependerá ya de cada uno la autonomía que quiera, en la necesidad de aprender y las ganas de aprender que tenga. Así también que trasciende el ámbito geográfico, ya que la educación a distancia puede pasar países, incluso continentes, y que gracias a ello podemos conectarnos con varias personas de todo el mundo, así como que también tiene acceso a los materiales a 24 horas, ya que uno en su ámbito, en su contexto, puede tener todo lo que necesita en ese mismo momento y de estar de una manera más cómoda, ya que es desde casa, siempre y cuando la persona tenga la oportunidad de poder tener acceso siempre a recursos tecnológicos, ya que es de una gran necesidad para la educación a distancia. Muchas gracias. Como lo decía la compañera, tenemos la flexibilidad hoy en día de tener la educación en nuestra casa. Podemos estudiar desde cualquier lugar, siempre y cuando tengamos la señal de internet, claramente. Pero es más fácil. En un salón de clases podemos ver que uno solo está sentado en un escritorio, no tiene más espacio. Solo hay espacio para un cuaderno, un lápiz, un borrador o un estuche donde estén todos los accesorios que el alumno o el docente quiera adquirir en esos momentos. Entonces, podemos ver que ahora el contexto desde casa es más grande, podemos tener la educación más práctica. Los costos son accesibles. Hoy en día las empresas de internet están dejando costos accesibles y planes de pago para las personas, ya que, como lo decía en un principio, la realidad hoy en día no es una opción, ya que por el mundo entero, esta es la forma más práctica de estar estudiando. Aprendizaje activo, podemos miles de plataformas para trabajar, para que el alumno aprenda jugando. El ejemplo de Kahoot, estamos aprendiendo y estamos trabajando. Son actividades lúdicas que al alumno le gustan y al docente se le emplea más fácil que el alumno aprenda de esa manera. Podemos desarrollar disciplinas en los horarios que son accesibles. Los estudiantes pueden adquirir el horario que ellos puedan y quieran, el maestro también, y hoy en día esta plataforma es 24/7. Podemos trabajar 24 horas, 7 días a la semana. Muchas gracias. Bueno, como acaban de comentar, acaban de mencionar que la educación virtual abre muchas puertas, incluso pueden interactuar personas de todo, o sea, alrededor de todo el mundo. Sí, en parte tienen razón, pero también tomando en cuenta de que hay niños de pobreza, o sea, que no tienen recursos, no les alcanza para una red de internet, o sea, no pueden, ¿verdad? Entonces, en sí, por ese motivo, ellos prefieren lo que es la educación tradicional, porque para ellos se les facilita mejor salir de casa, ir a una biblioteca o un lugar más cercano, tomar un libro, hacer su investigación, tomar sus apuntes, se les facilita, no gastan, o sea, recursos, nada, todo, o sea, todo para ellos sería más fácil, ya que en la educación virtual tendrían que ellos tener dinero, ir a un internet o recargar o bien tener una línea, o sea, es muy complicado hoy en día esa parte también. Tomando en cuenta las familias que viven lejanas en las áreas rurales, más que todo, ¿verdad? Igual ellos también, tomando en cuenta de que son niños los que sufren más en este tipo, que no, o sea, que se les dificulta mucho, ¿verdad? Entonces ellos en sí prefieren interactuar con el docente, tener al docente para que el docente pueda conocer sus necesidades. O sea, el docente en sí es una gran ayuda hoy en día para los alumnos, porque pueden ver qué dificultades tienen, apoyarlos, incluso el docente puede ir en casa, o sea, guías, trabajo, o sea, todo. En esa parte el docente sería una gran ayuda para el alumno, ¿verdad? Gracias.
Fortaleciendo ahí un poquito lo que dice la compañera, tenemos que tener en cuenta que el estudiante en la escuela tiene un contacto físico con sus demás compañeros, es decir, puede estar a la par de ellos, puede estar compartiendo, pueden compartirse conocimientos, algo que muy difícilmente puede hacerse a través de la distancia, debido primeramente por el tipo de conexión o de contacto que tengan con uno. Puede ser por teléfono, es también comprensible, pero es muy difícil que se puedan relacionar así. No es el mismo tipo de comprensión. También en esta parte viene la forma como ellos participan. Recordemos que cuando estamos en la presencialidad o en una educación tradicional, el estudio es más reflexivo y más formativo. Esto significa que a través de la enseñanza del docente dentro de un salón de clases, ellos fortalecen eso. También tienen más facilidad de socializar fuera de la escuela, es decir, en su casa, debido a que en la virtualidad muchos docentes o muchos catedráticos dejan sin fin de actividades que al final, en vez de tener forma de socializar con su familia o con los amigos o con algún otro, viene a complicar la socialización. Esa es una gran desventaja que yo veo en la educación a distancia, la socialización por el tiempo limitado que tiene. En cambio, en la tradicional se estudia cierto lapso de tiempo y a partir de ello podemos socializar, podemos fortalecer esos conocimientos a través de la experiencia de otros compañeros. Muy bien, gracias compañeros. Vamos a tomar un momento de 4 minutos para que cada equipo, quien desee, refutar la idea de su contraparte. Le daré la palabra pues, a quien alce la mano en pantalla, te lo agradecería. Bueno, entonces comenzamos con Victoria. Gracias. A los compañeros, están hablando de que si uno no opta por la virtualidad, va a tener mejor socialización. ¿Creen que hoy en día hay socialización por medio de la pandemia? José, tiene la palabra. Quizás socialización no podemos tener por debido a la pandemia, pero el proceso de socialización dentro de de la casa sí. ¿Cuántas veces usted puede ver con algún niño tenga que estar todo el día haciendo tareas en su casa debido a este caso? Es muy diferente que el niño fuera a la escuela un tiempo prudencial, los 5 horas que el Ministerio de Educación da, y a partir de ello, luego dejar algún trabajo que complemente eso. Tiene mucho más tiempo de compartir con la familia y sin necesidad que pueda tener contacto con alguien más, ¿verdad? Ahora bien, podemos ver de que para las personas que sí tienen los recursos de pagar un servicio de internet, si los jóvenes o niños no tienen tarea, ¿qué harían? Estarían viendo aplicaciones, jugando, no tendrían eso de salir a jugar, igual por la situación. Y las personas de bajos recursos los están enviando a trabajar para obtener más ingresos a un hogar, porque bien lo sabemos, la economía no está bien en el país, yo creo que en el mundo entero. Entonces, es mejor entretenerlos en tareas que no estén haciendo nada o estén perdiendo el tiempo o los estén enviando a trabajar. Beverly, tu turno. Muy bien. Como comenta la compañera, ¿verdad? Sí, en cuanto a esa parte, hay padres de que, o sea de las áreas rurales, que sí los niños van a trabajar en vez de estudiar, ¿verdad? Pero en parte, tomando, bueno, por ese lado, los niños son más responsables.
trabajan, aún así se ponen al día, o sea, van a buscar información en cuanto a libros, ¿verdad? Ahora con las personas que están en lo urbano, o sea, tienen internet, cuentan con todo el equipo de cómputo para que ellos puedan recibir una educación virtual, pero en sí es una distracción para ellos, porque bien pueden estar haciendo, bueno, una clase en línea, pero en sí el docente no sabe si en realidad está poniendo atención o está en otra, o está afuera o en otra pantalla, ¿va? Realizando juegos, cualquier otra cuestión, ¿verdad? Entonces, en sí, los niños de las áreas rurales, ¿va? Ellos sí prefieren prefieren la educación tradicional, se les facilita mucho y en cuanto a eso son un poco más responsables, ¿va? Que los otros niños que lo tienen todo. Entonces, por un momento me dijeron que es mejor la educación virtual, ya que los niños o jóvenes tienen en qué entretenerse haciendo tareas. Yo creo que así como bien dicen, las compañeras tienen parte de razón, pero a ello viene lo que mencionaba sobre que los alumnos deben de aprender a ser autónomos, porque debido a ello se necesita que ellos aprendan a manejar su tiempo, aprendan a disciplinarse. Por ello también la educación es basada a un triángulo, a un círculo social en lo cual los padres deben de estar atentos a ese tipo de cosas. Y bien, también están los docentes, que ellos deben de aprender a manejar los tiempos y ver lo que hacen con los alumnos. Quizá no siempre se les recarga de tareas a ellos, ya que hay docentes que manejan la gamificación, que evalúan de una vez el aprendizaje de forma virtual y de una manera más fácil, accesible y entretenida para que los alumnos puedan divertirse y, y aprendiendo, estar ahí y a su vez aprender sobre muchas cosas y divertirse. No solamente es de ver cosas, videos, entre otras cosas, sino que también se puede aprender jugando hoy en día gracias a que la tecnología nos ha ayudado bastante. Considero que tal vez están lejos de una posible realidad. Lamentablemente en áreas rurales no cuentan con servicio de internet, son muy pocas las personas. E incluso en el área urbana hay bastantes personas que carecen de un servicio de internet. Usan su teléfono celular para conectarse, una forma que desde tal vez de su punto de educación a distancia o virtual sí está enfocado a eso, pero se pierde la situación de contacto con sus compañeros y la relación que tiene las experiencias con cada uno. No es el mismo, también la misma relación con el docente. Lamentablemente no es así. El docente a través de un medio, de una u otra manera, contesta o no contesta. En caso en la presencialidad, el docente debe responder las dudas del niño en su momento. Claro, muchas veces los niños no preguntan y hasta que salen tan, pero es mejor. Entonces yo les pregunto, ¿cuánto ha visto que un docente le resuelva las dudas en determinado momento al niño a través de la virtualidad o a distancia? A través de la virtualidad, el docente en ese momento tiene los medios para responder las preguntas, ya que contamos con Google, Wikipedia y muchas herramientas, el cual puede ser un método también de estudio, compartir pantallas, socializar con los alumnos. Esa sería una respuesta para el alumno que esté preguntando si el maestro, en dado caso, no preparó bien la clase o no se sabe la respuesta del tema de que el joven o niño esté hablando. También sería un método de estudio. En dado caso, ahora que el maestro no responde supuestamente, el alumno puede estar exigiéndole al maestro que le responda sus dudas, ya que ahora eso es también un término de delito si el maestro no responde.
En la parte como que menciona la compañera, ¿va? En sí, el docente puede resolver algunas dudas, ya sea presencial, ya sea virtual, ¿va? Pero tomando en cuenta de que en una educación tradicional hay un límite donde, por ejemplo, un horario de 7 a 12 donde el docente está todo, o sea, toda la mañana con el alumno, pero virtual, tomando en cuenta de que el docente también tiene otras ocupaciones fuera de, entonces no en sí no puede estar respondiendo cada, por ejemplo, en noche un mensaje o duda del alumno, ¿verdad? Entonces, hay un espacio, o sea, todos los docentes también tienen un espacio de privacidad más que todo, ¿verdad? La privacidad del docente también es fundamental, no tenemos que olvidar eso. Por ejemplo, un docente, yo conozco docentes que no responden durante la jornada laboral, es decir, de 7:30 a 12:30, por ejemplo. Hay docentes que no responden aunque tengan las dudas. Muy diferente que estuviera en el salón de clases y el alumno le estuviera preguntando. Ahí el docente tiene que responder. Pero, le voy a mandar un mensaje. Si no tiene internet para conectarse a una clase a través de Zoom, a través de Meet, a través de Teams o alguna otra aplicación de videoconferencia, ¿cómo voy a aclarar las dudas? Y acordemos que también son tiempos limitados. No tenemos mucho tiempo. También tenemos que tener en cuenta que los docentes, muchos no manejan el entorno virtual. Entonces, ese es un punto muy importante que tomar en cuenta y que la presencialidad va a ganar inmensamente. Y no cree también que depende de la vocación del docente, que el docente busque los métodos para trabajar, porque estamos hablando de educación a distancia, no estamos hablando solamente de educación virtual. Entonces, el docente puede llegar a la casa de cada uno de los estudiantes si él lo desea. Es la vocación que va a tener el docente. Gracias. Bueno, compañeros, el tiempo que se estipuló para este momento, pues ha concluido. Entonces, podemos pasar a la última ronda. De nuevo se le dará la palabra a uno de los compañeros y nos van a hablar de las conclusiones y pues los puntos importantes de su tema, ¿no? Y al final, pues, será otro momento, pues, para que terminen de responder las últimas preguntas. Empezamos con el equipo de José. Bueno, entonces la educación tradicional considero que es la mejor opción para que el estudiante pueda aprender. Considero que no hay forma de quitarle el contacto con compañeros y docentes al niño y que él aprenda de esa manera. Hemos visto un vacío tremendo en la actualidad debido a que no hay apoyo de los docentes. Y aunque sea por vocación o sea como sea, también los docentes se deben de cuidar a través de esa pandemia. Imagínense que quiera que no se pueda contagiar al momento de ir a hacer alguna visita o buscar la forma de contacto con sus alumnos. Entonces, a mi punto de vista, la mejor opción es la tradicional, la presencialidad dentro de los salones y a través con este medio de la pandemia podemos buscar las medidas necesarias para poder sobresalir ese caso y poder tener a los alumnos dentro del salón. Como comentó el compañero, va, en sí la educación tradicional era una renovación a través de diferentes escuelas, tendencias y orientaciones que cobra cuerpo y vigencia a partir de este ciclo, ¿verdad? Y fines escolares, fines del anterior. Sí, nosotros nos quedamos con el tema de educación tradicional porque en sí apoya mucho, o sea, tiene mucho que ver con estar interactuando con el niño, ¿verdad? Con el alumno, porque, o sea, más que todo, la educación viene que el docente vea cuáles son las dificultades que se le presentan al niño para poderlo apoyar, ya que de una forma virtual a veces es muy complicado porque los niños
se les dificulta estar comentando, o sea, estar preguntando a través de una pantalla, ¿verdad? Entonces, en sí hay muchos niños de que, o sea, incluso hasta que con el actitudinal, así en una forma virtual no se puede apoyarlo, ¿verdad? Entonces, nosotros nos quedamos con el tema de, con la educación tradicional solamente. Yo opino que cada educación tiene altos y bajos y la educación a distancia o virtual no se queda atrás. Definitivamente tiene muchos altibajos, el cual suma retos a nuestro país, debido a que hoy en día nos debemos de cuidar por la pandemia, debemos mantener distancia, ya que debemos de ser conscientes al contexto y a la realidad que hoy en día tenemos. Por ello es de que gracias a las TICs y a la tecnología se ha podido aún así conectarse con las demás personas. Y aunque la educación no esté funcionando al 100 hoy en día, sirve para un grupo de personas y claramente no puede ser para todas porque aún somos un país el cual tiene no tiene muchos beneficios, un país no desarrollado. La educación virtual ha triunfado grandemente en otros países debido a la tecnología y lo desarrollados que son. Lamentablemente en el nuestro no, y no podemos hacer nada. Pero ello suma retos a que nosotros podamos extendernos y buscarlos. Entonces, aunque tenga cosas que sí claramente no van a beneficiar a todos, si buscamos la manera para un grupo de personas, claramente la educación virtual ha beneficiado a bastantes personas, ha beneficiado a personas que han necesitado estudiar y viven por la distancia, no han logrado. Hoy en día, gracias a ello, han tratado de tener la manera de poder conectarse a internet y romper la geografía, romper la distancia y estar en ese mismo momento, así como es un reto a que el alumno pueda un día concentrarse y ser autónomo. Gracias. Hoy en día recordemos que la virtualidad llegó para quedarse, ya que esta no va a ser la primera ni la última pandemia o enfermedad que vamos a atravesar para poder estar encerrados en nuestros hogares. La virtualidad llegó para quedarse. Hoy en día, esta es una de las mejores plataformas. Esto es lo que va a quedar para el futuro, cómo se va a trabajar. Recordando también que Guatemala es un país tercermundista, no tenemos lo económico para ayudar a todos los estudiantes a salir adelante con este método, pero sobre todo es la dedicación que cada uno le va a dar. Es lo que se va a quedar y poco a poco esto va a ir mejorando. Si hoy en día es la mejor opción, en un futuro va a ser la única opción por ser lo mejor que hay. Es cierto, no vamos a quitarle el mérito a la educación tradicional, ya que por muchos años eso fue lo que estuvo, lo único que había. Entonces, si seguimos, como lo decía, tradicionalmente, eso era lo único que teníamos, lo único con lo que podíamos estudiar, y hoy en día tenemos estas nuevas plataformas, herramientas, las cuales podemos seguir utilizando y las capacidades que nos va a dar para trabajar en un futuro es lo mejor que va a quedar. La educación tradicional es buena, pero recordando también que los docentes para dar una clase buscan la información en Google. Ni siquiera se dan el tiempo de saber si la información es errónea o verídica. Hoy en día los docentes, las personas, estudiantes se abocan a la plataforma de internet para realizar trabajos, investigaciones. Entonces, si antes con la educación tradicional se hacía, hoy en día es la mejor opción que hay. La educación a distancia tal vez nos perjudicó, pero nos benefició en muchos métodos para el futuro. Gracias. Bueno, compañeros, muchas gracias. Esa fue nuestra última ronda. Podemos concluir de que depende de nuestra situación y nuestro contexto. Cualquiera de las
modalidades de estudio, pues nos va a beneficiar. También quería dar otro minuto por si alguien quería hacer un último comentario. Al otro equipo, si alguien desea, pues puede levantar la mano, tendrá solamente un minuto y pues se lo indicaré cuando termine. Le damos la palabra a José, me tomo el tiempo. Ya analizando un poco lo de los compañeros, hay ciertos criterios o ciertas situaciones que no han dejado pasar por alto. Recordemos que también toda la información que está en la red o internet no es la correcta, no es verídica. Comprendo también el punto de decir que sí se busca en eso a través de la educación tradicional, busca esa parte ahí, y está bien, lo acepto, pero recordemos que los libros de texto nunca van a suplantar, nunca los van a cambiar. Lamentablemente los libros de texto siempre van a tener información y si se van actualizando año con año, mucho mejor, ¿verdad? En esa parte es muy importante tenerlo en cuenta. Y recordemos que aunque el docente tenga la vocación y que a pesar de que quiera ayudar a apoyar a sus alumnos, él no puede ir a hacer una visita presencial porque se está arriesgando a contaminarse, a contaminar a la casa donde va. Entonces tenemos que tener en cuenta eso y recordemos que la educación presencial nunca va a cambiar. Ahora, compañero, ¿usted no cree que algún día esos libros de texto que usted menciona se pueden deteriorar o por un accidente se puede romper? ¿No cree que es mejor tenerlo en un archivo, un documento o en una computadora para que sea más fácil buscarlo y tener una respuesta a lo que el alumno quiera? Para mí es el mejor método. Para eso está la educación virtual también. No necesariamente, yo también lo tengo, si lo tengo físico, yo lo tengo a la mano. Aunque no lo tenga en digital, yo lo tengo a la mano, es la misma situación. La única situación es que en un libro de texto yo lo tengo que leer e interpretar. En un documento virtual yo solo copio la parte que me interesa y lo coloco en el documento que voy a hacer o lo que voy a realizar, ¿verdad? En dónde está la comprensión y dónde está la reflexión de los contenidos que estoy adquiriendo. Eso tenemos que tener en cuenta también, que por la educación a distancia o la virtualidad, muchos de los estudiantes ya no leen, ya perdieron todo ese sentido de tener en cuenta eso, de leer, ver la información que corresponda, solamente se copia, se busca, se pega y listo, ¿verdad? Y se comparte. Le pregunta al estudiante cuánto valoraron eso y termina en valor. Compañero, vuelvo a recalcar, yo no dije Disculpe, compañera. de que Si desean intervenir para mantener el respeto entre todos, por favor, levantar la mano y que le va a dar la palabra. Entonces, Victoria, si desea tomar la palabra, se le voy a dar un minuto, pero para decir esta situación, por favor, pues levantar la mano, pues, porque miren, era la siguiente en opinar, entonces, gracias, puede seguir. Gracias. Como le decía al compañero, vuelvo a recalcar, no dije de que el estudiante no iba a leer o solo iba a copiar y pegar. Dije que si el libro se deterioraba o dado caso por un accidente se moja, se rompe y solo tiene una edición para dar clases, sabiendo de que el Ministerio de Educación solo da libros, pocos libros para que el docente pueda dar sus clases. ¿No será mejor que suban el libro a la red? Cada uno de los docentes lo descargue, si quieren lo imprime, si quieren no lo imprime, lo lee, porque usted como docente va a interpretar eso para dar la clase. El niño lo tiene que leer claramente para poder responder sus dudas. No dije de que solo lo iba a copiar y pegar de la red. Dije de que era mejor que el libro estuviera digital por cualquier accidente que pueda pasar.
Le voy a dar la palabra a Miriam para que continúe. Yo concuerdo con lo mismo, que hoy en día los libros en PDF son de gran beneficio, ya que podemos guardarlo en una memoria de USB o asimismo subirlo a una plataforma y tenerlo ahí. Es un gran beneficio sin que se deteriore, sin que se pierda y, y nos sirve demasiado. Con base a ello, también hay que recalcar que los docentes aún no están capacitados para dar unas clases virtuales al 100, ya que debido a ellos se deben de formar. Entonces, por ello es de que el gobierno es el que debe de beneficiar a una parte de docentes para que ellos aprendan a manejar de una mejor manera la tecnología y utilizarla beneficiosamente, no solo para copiar y pegar, sino también analizar cada una de las fuentes de información que hoy en día tenemos y poder investigar de ellos. Asimismo, los libros que hoy que están a la mano, hoy pueden estar en digital en cualquier parte, en cualquier sitio web, algunos con costos, algunos sin costos, pero nos benefician bastante. Gracias. Bueno, compañeros, muchas gracias. Si están de acuerdo, creo que podemos dar por finalizado el debate. Pueden levantar la mano si desean que así sea. ¿Pues alguien más tiene algo que decir? Quieren que continúe. Entonces, vamos a dar la palabra al siguiente compañero. Aquí podríamos seguir, continuar un sinfín de cosas, creo yo, ¿verdad? Nunca vamos a llegar a un acuerdo en cierta manera porque considero yo, creo que, y mi compañera de fórmula, que la educación presencial o tradicional es la mejor. Y en cambio ustedes dos van a opinar que la educación a distancia es mejor. Entonces creo que llegamos a la conclusión que de haber finalizado, por mi parte hemos finalizado el debate para no seguir acalorando el tema y poder ya culminar con la actividad. Concuerdo con el compañero Josué. Cada quien tiene su punto de vista, cada quien está relacionado con la educación que va a tener o que tenemos. Y para cada uno lo mejor es el bienestar del estudiante. Entonces, como sea, el estudiante siempre va a ser principal y mientras él tenga el conocimiento, para nosotros va a ser mejor. Así que por nuestra parte también damos por finalizado. Bueno, compañeros, muchas gracias. Gracias por su presencia. Entonces, damos por concluida el debate y pues muchas gracias.